En estos días hemos visto el jueves, el viernes y el sábado después de ceniza lo importante de los medios, pero que no son fines, no tenemos que confundir a los medios con fines. Y así hoy le toca a un precepto muy importante para nosotros también, como es el domingo, el sábado, en la época de Jesús. Entonces, no pisotear el sábado, dice Isaías, porque uno observa el sábado por un lado y dice por el otro hacer negocios a mi espalda. Es la transparencia. En el fondo siempre es la lucha de atacar la desigualdad entre lo que decimos creer y lo que vivimos de hecho. Esto es una cosa que no nos tiene que ni preocupar, pero sí que tenemos que estar atentos porque como nos enseña la teología del catecismo de Santo Tomás, la teología habitual de la Iglesia, después del pecado original se lastimó más la voluntad que la inteligencia. Es decir, que somos más inteligentes que voluntariosos. Entonces sabemos muchas veces muy bien lo que tenemos que hacer, pero el tema es que después la voluntad no tiene la fuerza necesaria para realizarlo. Entonces, y encima también tenemos que agregarle a eso el condimento de que nemo iudes in causa sua, ninguno es juez en su causa. ¿Por qué? Y porque está en el medio. Entonces desde el medio se pierde la perspectiva. Vieron que uno enseguida ve la vida del otro y dice, no, mira, a este le pasa a él. Y muchas veces aceptamos. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir lo mismo. Muchas veces la inteligencia está muy por delante de la voluntad. Es cierto que puede pasar como a los curas, ¿no? Consejo vendo, para mí no tengo. Pero eso es otro cantar, eso es otro problema. Pero es cierto que muchas veces nosotros vislumbramos, dilucidamos, acomodamos de alguna manera el problema del vecino y con una cierta justicia, con un acierto que a veces en nuestras propias causas no tenemos. Y eso se debe, nos explica la teología común, eso se debe precisamente a este pecado original que lastimó más la voluntad que la inteligencia. Es decir, muchas veces nosotros tenemos la capacidad de ver bien qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Pedimos entonces hoy con María nuestra Madre que nos ayude. Un tema tan importante como el domingo. Fíjense que en el domingo para nosotros es más complicado. ¿Por qué? Porque está el precepto divino, que es santificar la fiesta, pero el mandamiento no dice cómo santificar la fiesta. Entonces tenemos un precepto positivo, los mandamientos de la Iglesia, o los preceptos de la Iglesia, que se decían antes, ¿no? Entonces la Iglesia puso en determinado momento, bastante tardío si se quiere, puso santificar la fiesta escuchando misa los domingos y las fiestas de guardar. Escuchando, decía en ese momento. Y si la cosa viene muy brava, participando, que queda mejor. Participando de la misa los domingos y las fiestas de guardar. Pero también observando lo que naturalmente el mandamiento implica, ¿no es cierto? Que tenemos que dedicar un día para nosotros en la presencia de Dios. Tenemos que hacer, por ejemplo, algo que nos gusta, por ahí comer algo que nos gusta, un paseo. Me parece que los cristianos descuidamos mucho el domingo. Hacemos la misa muy poquito si nos valemos de las encuestas que se publican cada tanto, cada vez menos el porcentaje de gente que se dice católica y que va a misa los domingos, y después que no sé si nos dedicamos realmente a hacer algo provechoso que nos nutra también en la parte humana, porque Dios también bendijo la parte humana, que es frágil, que es caduca, pero que también tiene la promesa y la bendición. De hecho, nosotros en el credo decimos, creo la resurrección de la carne. Eso se puso porque había muchos que negaban que el cuerpo iba a resucitar. Entonces, el cuerpo, mi biología, también tiene esa promesa de resurrección y por lo tanto también la tengo que cuidar de la mejor manera posible. Pidamos a Jesús entonces con María nuestra Madre, con nuestros santos protectores, los que más nos gusta nombrar, que buscar su intercesión, y le pedimos esta gracia, ¿no es cierto?, de ir corrigiendo en nuestra vida lo más posible nuestra voluntad, para que se adecue o adecue esa distancia que a veces hay entre lo que decimos creer y lo que de hecho hacemos, en el ayuno,
en el sábado, en el domingo, para nuestra vida cristiana, y recordar siempre que los medios son medios, por lo tanto, tener muy presente el fin y hacer todo lo posible para estar abrazados a ese fin. Ponemos en el altar del Señor también toda nuestra vida y nuestras necesidades.